Ok, chavos, pues miren, así está el asunto. Para nuestro sensor de temperatura, pues nosotros estamos involucrando temperaturas negativas, ¿no? Entonces estamos de acuerdo que tenemos un alcance de -55 grados hasta los 150 grados centígrados. Eso quiere decir que nuestro alcance se obtiene pues del valor absoluto de esas dos, ¿no? Que sería específicamente un 200. Entonces tenemos 200 grados de libertad, 200 grados centígrados en los cuales nuestro instrumento de medición está funcionando. Va, tenemos alcance. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Para poder hacer una regla de conversión lineal, por decirlo así, que satisfaga um, la proporción que necesitamos, eh, significa que vamos a trabajar con las diferencias, el valor absoluto de las diferencias entre los intervalos. En este caso, también existe un intervalo de 0 a 5 volts de corriente directa, en el cual pues el intervalo es obvio, ¿no? Que son el alcance son 5 volts de alcance. Ok, tenemos esa parte de ahí. Oh, maldición. Una vez más. Transfer 0 a 5 volts DC, que sería un alcance de 5 volts. ¿Va? Entonces, la otra parte es también el conversor de, de corriente. Para este en específico tenemos un alcance, un rango de 4 a 20 miliamperes. Esto quiere decir que tenemos un alcance de su diferencia sería 20 menos 4. Tenemos un alcance de 16 miliamperes como alcance. Entonces, bueno, estamos manejando las diferencias en base a los alcances de cada cosa, no los rangos. Los rangos, como bien lo hemos dicho, pues es lo que vamos a poder censar, que es de -55 a 150, 0 a 5, 4 a 20 miliamperes. Los alcances son las diferencias y el valor absoluto de las diferencias que hay entre esto. Entonces sería para las temperaturas 200 grados centígrados de alcance, para las tensiones 5 volts de alcance, Este, y para así las corrientes 16 miliamperes de alcance, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro alcance para tener una regla de 3 válida va a ser el punto máximo. ¿Qué tenemos por esto? Que si queremos calcular una regla de 3 en base a esto, vamos a tomar un ejemplo para temperaturas, que son los 29 grados Celsius que estábamos manejando hace rato, porque el profe era lo que habíamos medido en el instrumento. Ajá. Entonces 29 grados Celsius para obtenerlo, así como a al alcance de arriba se le tuvo que sumar 50 para tener 200 de alcance, a esos 29 grados centígrados también se le suman 50 grados para poder balancearlo y que entre en el dominio del alcance, no del rango. Entonces, esto quedaría como 79 grados Celsius, ¿no? 79 grados Celsius en el dominio del alcance. Esto lo tendríamos que comparar para el de 0 a 5 volts y el de 4 a 20 miliamperes. Entonces, haciendo una regla de 3 simple y sencilla para esta conversión, tendríamos que si 200, que es el alcance máximo de nuestra temperatura, es igual
a 5 volts. Vamos a ponerlo con rojo, 5 volts. Eso implicaría que nuestros 79 grados serían igual a, pues ya sabemos la típica regla de 3, que sería multiplicar ese 79 por el 5 y dividirlo sobre 200, que eso nos daría un voltaje de 1.975 volts en la salida. Déjame ponerlo en rojo para que se vea la diferencia. 1.975 volts esperados para los 79 grados, que corresponden a los 29 grados centígrados. ¿Ok? Hasta ahí va todo bien. En este caso pues no es necesario hacer más porque está bastante sencillo, no hay que hacer sumas ni nada. Ahora, para el caso de la corriente, también hay que manejarla de esa manera, ¿no? Que nuestro límite superior, en este caso, si son 200 de alcance grados centígrados, son igual a 16 miliamperes, que es el alcance del lazo de corriente, ¿no? Entonces son 16 miliamperes. Entonces, nosotros tendríamos exactamente esos 79 grados Celsius que ya habíamos visto, que son, al hacer el ajuste en el dominio del alcance, serían igual exactamente a multiplicar esos 79 grados Celsius por 16 miliamperes, y todo eso dividirlo entre 200, que nos da exactamente lo que el profesor estaba buscando, que es lo que nos decía, que son 6.32 miliamperes, ¿no? Y eso es lo que quería ver en el instrumento, pero se le pasó algo. Esto sigue estando en el dominio del alcance, es decir, que es válido dentro del rango, no, que diga que no es válido dentro del rango, está en el alcance. Para que sea en el rango real de lo que estamos mostrando en la salida de 4 a 20 miliamperes, tendríamos que sumarle 4. ¿Por qué? Porque ahí nada más tenemos 16. Si queremos hacer esos 16 precisamente al rango que nosotros queremos, al dominio del rango, se le tendrían que sumar 4 para que sea el límite superior, que son 20 miliamperes, ¿no? Entonces, también eh, pues es nada más una lógica de estarlo viendo. Y entonces, para esos 6.32 miliamperes que tenemos de resultado, se le tienen que sumar 4 miliamperes para que pueda estar en balance esta cosa. Entonces esto pues obviamente da como resultado los 10 que estábamos manejando hace rato, el profe no veía ni siquiera de dónde salían, y es exactamente el resultado. Si lo quieren ir comprobando con calculadora, así como lo voy haciendo yo lo estoy haciendo así, es el resultado, ¿no? Entonces eso sería exactamente 10.32 miliamperes de resultado, que es prácticamente lo que nosotros estamos obteniendo en el convertidor que ya tenemos hecho. Entonces nada más le faltó hacer este ajuste, estos 4 miliamperes que se le tienen que dar para que entre en el dominio del rango otra vez, a lo real, y no nada más en la regla del alcance que se necesita para la linealidad. Es lo que se le pasó al profe, y pues es lo que ni nosotros vimos en el momento para sabérselo explicar, y ni él lo vio como error suyo, porque como o debería haberlo visto, porque no es solamente de nuestro rango por tener tensión, que diga, grados negativos, no temperaturas negativas, sino es propio del 420 miliamperes,
que requiere que al final siempre se le ajusten 4 miliamperes extra para que entre al dominio del rango otra vez y no se quede en el dominio del alcance, ¿no? El caso para pues, comprobar que esto está funcionando bien es suponiendo el mismo que tenemos 200 como alcance, porque eso es de ley, para los 16 miliamperes del límite superior en el dominio del alcance. Y en este caso pues tenemos una temperatura de eh, ¿qué sería óptimo? No habíamos dicho que menos 50, ¿no? Pero menos 50 más 50 serían, para meterlo dentro del dominio del alcance, pues serían 0. Entonces serían 0 en el dominio del alcance, grados Celsius, que sabemos que realmente en el dominio del rango, serían los menos 50, ¿no? Que es nuestro límite inferior, pero en el dominio del alcance, como se le suman 50, pues queda como 0 grados centígrados. Y eso quedaría, pues obviamente, 0 por 16 es 0, entonces todo esto queda como 0. Debería haber una corriente de 0 miliamperes. Eso no es lo que queremos en un lazo de corriente de 4 a 20 miliamperes, por simple lógica, ¿no? Lo mínimo deberían ser 4. Entonces, si tenemos 0 miliamperes de salida, pues significa que algo está mal. ¿Y qué se hace para esto? Pues entonces se toman esos 0 miliamperes y se le suman 4 miliamperes. Y pues obviamente el resultado son 4 miliamperes. Y ya está, ¿no? Entonces nuestro límite inferior queda delimitado por 4 miliamperes. Y si queremos verificar nuestro límite superior, entonces tenemos la misma cosa. Lo hago paso a paso para que podamos entenderlo todo, porque si no se nos puede ir algo, ¿no? Entonces ahí, como habíamos dicho, tenemos 16 miliamperes, ajá, que tienen ahora el límite superior es 200. Entonces no necesitamos hacer una comprobación matemática de esto, pero igual lo voy a escribir nada más por miles y ahí está, ¿no? Entonces la regla de 3 es simplemente obvia y son 16 miliamperes. Eh, ajá, 16 miliamperes. Entonces, obviamente, otra vez regresando al dominio del rango, en un lazo de 4 a 20 miliamperes, esto no es lo que se busca. Lo que se busca es que entonces nuestro límite superior sea obviamente 20 miliamperes, y esto no nos lo da. Entonces, lo que se haría sería exactamente lo que ya habíamos dicho, 16 miliamperes, se le suman, los 4 miliamperes de cajón que siempre se le tienen que dar para ajustarlo al dominio del rango otra vez. Y pues obviamente ahí tenemos nuestros 20 miliamperes. Entonces, eso fue lo que se le pasó, que se le tienen que sumar. Con el ejemplo que tenemos aquí, pues son 10.32 miliamperes. Si se acuerdan, en la fórmula que nosotros despejamos de alguna manera, pues era f de x o y, como quieran ver, era igual a 400, no, a 4 veces x más 400 más 400 y todo eso se dividía sobre, eran 50.000, ¿no? Porque al final eso fue lo que nos estaba también. Entonces 50 por 10 a la menos 3, ¿no? Vamos a ponerlo con a la menos 3. Ahí está. Como en MATLAB. Entonces, teniendo ese mismo cálculo, ¿no? Realizándolo, entonces tendríamos nuestra temperatura, que eran 29 grados centígrados. F para 29 sería igual a los, en la parte superior son los 4 por 29 más los 400, que son 516. Y eso se divide sobre pues los 50.000, ¿no?
No sé por qué puse -13, creo que me babosea, pero pues sabemos que es a la 3. Entonces, en eso tendríamos un resultado precisamente de lo que ya tenemos pues en toda esta comprobación en el dominio del rango, dominio del alcance, todo eso que nada más es como fundamentación teórica de por qué se tiene que hacer esa linealización detrás de, porque si hacen esta operación matemática tal cual como teníamos, la f de x para 29 son 516 sobre los 50.000, nos da exactamente el mismo resultado que son 10.32 miliamperes. Entonces esto demostraría que nuestra función que nosotros hicimos, o más bien que nosotros llevamos a cabo porque solamente la ejecutamos, esta de aquí es completamente correcta. Bueno, haciendo el ajuste, ¿no? Que no es a la -13, que es a la 3. Es correcta y describe el comportamiento esperado para cualquier temperatura de entrada, ¿no? Entonces, es lo que se esperaba obtener. Y pues nada, o sea, esto es lo que el profesor no llegó a visualizar. Ahora, pues si lo queremos ver en un diagramita de bloques mamelón, eh, tendríamos primero la temperatura, vamos a ponerlo como un circulito así de entrada que sigue el camino, ¿no? Y pasa por una convertidor para que se pueda obtener sería por una ganancia de 0.1, de 0.01, ganancia de 0.01, toda temperatura pasa por una ganancia de 0.01 y se convierte a volts, ¿no? Entonces, esto es lo que hace el LM35 como tal, ¿no? Toda temperatura le da una ganancia de 0.01 y la convierte a volts. Entonces, esa es la primera etapa, eso es lo que hace el LM35, nosotros no nos metemos con eso. Pero seguimos en este recorrido para poder rectificar esta cosa y pues como es un rango negativo, precisamente nosotros le sumamos este 0.5 del límite inferior para que para que tengamos todo en orden, ¿no? Entonces es un sumador, eh, sí, ya, algo rústico, es un sumador al cual se le van 0.5. Esto de dibujar cosas en Paint no es tan sencillo como parece, la neta. Respetos a los profes que hacen esas cosas. Eh, pues ahí nada más se le suman los 0.5 volts del límite inferior para que podamos balancearlo hacia cero, que era lo que le explicábamos al profe hace rato, ¿no? Entonces una suma de más 0.5 y estará listo. Entonces el circuito continúa en su camino. Pues bueno, a cualquier rango de entrada a este punto ya se le sumaron 0.5. Si nosotros teníamos como entrada supuesta, vamos a ponerlo en verdecito para que se vea, una entrada bien igual a 29 grados Celsius. Eso significa que a la salida de nuestra ganancia de 0.1, pues obviamente tendríamos una, una tensión porque se convierte a corriente de 0.29 volts de corriente directa, ¿no? Entonces esto es lo que haríamos a la salida. Ahora, después de darle una suma a esto de 0.5, se tendría una tensión final de, me parece que sería exactamente lo mismo. No, lo voy a corroborar porque sigo sin dormir y la neta está feo. Entonces, no, 0.29, dudas de todo, dudas de todo.
Entonces sí, entonces al hacer la sumatoria de 0.5 a estos 0.20 pues son 0.79 volts de corriente directa, ¿no? Que es lo que hallaríamos a la salida del sumador. Justamente aquí, en esta parte de aquí, estamos llegando al balance que hicimos arriba, ¿no? Donde habíamos dicho que pues teníamos 79 grados Celsius porque se tenía que hacer todo este balance. Entonces, hablando ya en tensiones, obviamente es proporcional y tenemos esta parte. Ya de ahí se procede a hacer las demás rectificaciones y cosas. Lo que hace nuestro circuito, aparte de eso, pues es que pasa por una ganancia de 2.5. De aquí se sigue el camino. De aquí se sigue el camino. Pasa por una ganancia de 2.5. 2.5 para que entonces, sin hacer conversión, seguimos hablando de tensiones, ¿no? Entonces seguimos en 2.5, esos 0.79 por 2.5 nos dan 1.975, que es el equivalente que nosotros deberíamos ver. Lo tenemos aquí arriba, ¿no? Que son 0.975, si multiplicamos eso por 2.5, nos los dan de resultado aquí a la salida 1.975 volts en corriente directa, que es lo que se esperaba, ¿no? Haciendo el ajuste como lo vimos aquí en el dominio del alcance, pues es lo que se espera. Y como aquí no se necesita hacer un ajuste final de suma o resta, porque el rango está dado de 0 a 5, pues está perfecto. Entonces ahí ya estamos cumpliendo, ¿no? Estamos cumpliendo lo que se busca. Lo que podríamos hacer para satisfacer al profesor, porque realmente pues ya viéndolo está algo cañón que las cosas se presten de esa manera. Ya nada más para terminar esto de aquí. Es nada más mera presentación, ¿no? Para que se vea bonito, se entiende. Ese es el fin. Lo que se podría hacer es que obviamente a partir de este punto, de estos 0.79, se podría llevar a cabo otra etapa, porque ya es el balance que nosotros necesitábamos para aquí arriba dentro del dominio del alcance, para también hacerlo de 0 a, que diga, de 420 miliamperes. Entonces, para eso tendremos que pasarlo por una ganancia a la par, en paralelo a esto. Una ganancia de 0.32. ¿Para qué? Para que pues lo que entre aquí quede exactamente en... déjenme verificar si es que estoy siguiendo mis apuntes. Pues sí, efectivamente 0.79 por... A ver qué pasa aquí. No, eso ya no. Es que sí, me hice bolas en esta parte. Es otro tipo de ganancia. El punto es que nos debería dar exactamente los mismos 32 miliamperes. Pues solamente sería tan simple como dividir los 16 sobre 200. Ah, sí, ya. Es que no lo había apuntado. Perfecto. Entonces es de 0.08. Sería una ganancia de 0.
0.08. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace cumplir el ajuste del rango que se utiliza, el ajuste del alcance, en el dominio del alcance que tenemos en toda esta parte de aquí, ¿no? Toda esta parte de aquí es justo cumplirlo. Si multiplicamos esos 0.79 volts que ya nos quedaron después de la sumatoria del balance por el 0.08, tenemos exactamente los 6.32 miliamperes que nos marca como diferencia, ¿no? Entonces a la salida de esto, precisamente de esto que está aquí, tendríamos una salida de los 6.32 miliamperes que estaba buscando el profesor, ¿no? Y que pues es el punto por el cual nos estuvimos peleando y por cual casi nos vamos a extra. Entonces, hasta aquí, hasta este punto está correcto. Sí, está correcto ante los ojos del profe, pero todavía no está completo, porque aquí haría falta exactamente lo que nosotros hicimos, el hacer la sumatoria del 0.4, que es lo que nos hacía falta todavía, ¿no? La sumatoria de un... falta de espacio, lo voy a poner acá arriba, ya más. Supóngase que esto es un 4. Entonces, se le suman esos 0.4, que es exactamente el ajuste, y precisamente a la salida de eso, de la sumatoria, se debería tener, entonces, ahora sí, la corriente dentro del dominio del rango, que es lo real y lo que se supone debería, ¿no? Y ahí terminaría el proceso de conversión para nuestro sensor y cualquier tipo de sensor, solamente que nuestros rangos incluyen números negativos, pero ese es el punto. Entonces, si a esos 6.32 miliamperes, como ya habíamos visto, le sumamos los 4 miliamperes que ya estábamos viendo, pues entonces tendríamos una salida de los 10.32 miliamperes que nosotros estábamos viendo, ¿no? Y es precisamente lo que tenemos aquí en nuestra simulación. Vamos a correrla. Aquí estamos a 25. Ah, caray, el paso se fue muy arriba. Déjenme modificar eso. El paso. Entonces lo volvemos a correr. Ya está corriendo. 26, 7, 8, 29. Entonces ahí está. Por tanto, nosotros tenemos una salida de 1.98 simulada que corresponde al 1.975 volts que se esperaban aquí. En vamos a marcarle aquí. Justamente esto, ¿no? Para los 29 grados centígrados. Entonces está bien, nuestra unidad de 0.5 está funcionando correctamente. Y para la unidad de 420, que es esto que está aquí, si se alcanza a notar, son los 10.35 miliamperes, lo que está haciendo la simulación aquí, lo que nos está arrojando. Y pues aquí nosotros estamos viendo que también tenemos cerca del valor de 10.32 miliamperes después del ajuste que se hace, ¿no? Entonces es esa clase de situaciones la que hace que sea sea dudoso si confrontamos al profe, si no lo hacemos, todas esas situaciones, porque si te das cuenta aquí dentro de nuestra simulación, en esta parte, en el voltímetro de la izquierda, tenemos que son 0.63 volts, ¿no? Que corresponde justamente a esto si lo multiplicáramos por 100. Entonces, si lo multiplicamos por 100, corresponderían a esa parte en tensión. Entonces, si agarramos un convertidor de
de voltaje corriente de eh, de este punto, de este nodo que se conecta a la resistencia 9 y lo convertimos directamente a corriente tal cual como el otro, tendríamos una corriente de 6.32 miliamperes. Mi propuesta es, si quieren dejarlo así para que el profe lo acepte, está bien. Nada más necesitaríamos conectar en el circuito las resistencias de un pin a otro y se acabó. No es demasiado complejo. Pero también, pues, no sé qué tan conveniente vean pelearle al profesor esta parte, ¿no? Que pues es como debería haber funcionado, que se le pasó a hacer el ajuste al final, ¿no? Que nosotros sí estábamos pasando por todo lo que él esperaba, solamente que nosotros sí estamos haciendo el ajuste del rango. Y pues eso es lo que estaba viendo ahorita y pues, ojalá se los voy a explicar en persona porque esto ya se llevó media hora, vean nada más. Ustedes me dicen, ¿qué hacemos? ¿Va?